El 26 de julio de 2009, la ciudad de San Antonio, Texas, se vio sacudida por un suceso que conmocionó a la nación entera. La policía de Texas recibió una llamada frenética al 911. Era la hermana de Otis Sánchez. Había descubierto que su hermana había matado a su propio hijo de 3 semanas y media. Otis Sánchez cometió un acto tan atroz que dejó a todos preguntándose cómo pudo haber ocurrido. Esta es la historia del impactante caso de Otis Sánchez y el asesinato de su propio hijo. Otis Sánchez nació el 16 de febrero de 1976 en San Antonio, Texas. Desde una edad temprana, Otis enfrentó una serie de desafíos en su vida personal. Creció en un entorno familiar complicado, marcado por la pobreza y la violencia doméstica. Su padre, cuya identidad no se ha hecho pública, estaba ausente de su vida, lo que dejó a su madre, María Sánchez, a cargo de su crianza y la de sus 5 hermanos. Otis enfrentó dificultades desde su infancia, con problemas en la escuela y relaciones tumultuosas con su madre y sus hermanos. A medida que crecía, Otis luchaba por encontrar su lugar en el mundo y lidiar con sus propios demonios internos. Otis Sánchez siempre decía que escuchaba voces desde los 5 años, según el informe de una evaluación psiquiátrica que le hicieron. Ella decía que las voces a menudo eran buenas, diciéndole que todo iba a estar bien, según este informe. Pero también escuchaba voces malas. Una voz en particular era la llamada Lucy, que le decía cosas malas, como comerme la mano a mí misma, decía Otis. Este informe calificó que Otis Sánchez era capaz de vivir con esas voces combinado con paranoia durante años. Pero poco a poco, ya en su adultez, la enfermedad mental de Otis empeoró considerablemente su comportamiento. Esto la volvió errática. No podía mantenerse en un trabajo estable pasando de un trabajo a otro. Ella trabajó en restaurantes de comida rápida y como cuidadora de salud. En 2006 admitió haber experimentado por primera vez con drogas, que fue cuando las voces que afirmó escuchar se intensificaron. Después ella se fue a Austin, Texas, en un intento de localizar a un exnovio llamado Scott Buchholz, quien también sufría de trastornos mentales, específicamente de esquizofrenia. Los dos tenían una relación disfuncional intermitente. Un día, Otis Sánchez deambulaba por las calles de Austin. Entró a una farmacia y se mantuvo dentro durante 7 horas. Luego de esto fue llevada al Hospital Estatal de Austin, donde permaneció 16 días, debido a problemas mentales. El médico del hospital le diagnosticó psicosis. Sin embargo, en una imprudencia por parte del médico, ella solo recibió una receta y se fue a casa. Esta fue la primera vez que su familia se enteró de su condición mental. El 20 de junio del 2008, Sánchez fue vista nuevamente en un centro de salud. Allí le diagnosticaron paranoia leve, deprimida y psicótica con alucinaciones. Los médicos decidieron que era necesario cambiar su medicamento. Otis notó y decía que esos nuevos medicamentos psicotrópicos hacían que las voces se fueran de su cabeza, pero eran demasiado costosos y no pudo continuar tomándolos. Luego de un tiempo, Otis Sánchez quedó embarazada de su novio, Scott Buchholz. Durante su embarazo ella buscó terapia para la depresión y expresó su deseo de no tomar ningún medicamento. Luego de 9 meses, Otis dio a luz a su bebé sin complicaciones ni incidentes. Una vez nació su hijo, su obstetra y ginecólogo le recetó un medicamento antipsicótico. Sánchez había dejado de tomar ese medicamento durante el embarazo, pero ahora dijo que el medicamento le cansaba demasiado y dejó de tomarlo. El 20 de julio de 2009, Otis fue llevada al Hospital Metropolitan Methodist. Allí el personal de hospital le preguntó si se sentía suicida u homicida, y ella dijo, «No quiero responder». Pero evidentemente, ella sabía que si hubiera respondido honestamente, el gobierno podría haberle quitado a su hijo.
La enviaron a casa con el nombre de una clínica a la que podía contactar para servicios ambulatorios. Sin embargo, nunca recibió un número de contacto o dirección. Claramente ella no podía hacer el seguimiento por sí misma debido a su condición. Nuevamente fue imprudente que el hospital simplemente no hiciera el seguimiento. Oti comenzó a sentir sensaciones profundas de paranoia, temiendo que la gente estuviera espiando y conspirando para quitarle a su bebé o que otras madres estuvieran amamantándolo. No dejaba que Kathleen, la madre de Scott Buchholz, cargara al pequeño. Por estas razones, Kathleen no dejó que este comportamiento pasara desapercibido. Ella le dijo a Oti que parecía errática y paranoica y que necesitaba buscar ayuda. Esto provocó que Oti Sánchez saliera y huyera de la casa. Kathleen Buchholz llamó a la policía y les dijo a los oficiales que Oti se había escapado con el niño. Siendo su madre una persona esquizofrénica inestable, los oficiales no tomaron acción cuanto peor se volvía la paranoia. Cada vez se hacían más fuertes las voces en la cabeza de Oti. Ella decía que las voces en su mente le decían que el diablo estaba en su hijo, que no podía mirarlo a los ojos y que su rostro cambiaba frente a ella. El 20 de julio de 2009, la vida de Oti Sánchez cambiaría para siempre cuando cometió el acto atroz que la catapultaría a la atención nacional y dejaría a todos preguntándose qué había llevado a una madre a cometer un crimen tan espantoso. Ese día la hermana de Oti entró al dormitorio cubierto de sangre. Ella llamó inmediatamente al 911, mientras Sánchez estaba gritando en el fondo: «No fue mi intención hacerlo, él me dijo que lo hiciera», alegando que estaba bajo las órdenes del diablo. Ese día del arresto, le realizaron 3 evaluaciones mentales diferentes para determinar su competencia mental. Oti Sánchez decía que las voces en su cabeza le decían que su madre había matado al presidente John F. Kennedy y a Marilyn Monroe. También dijo que las voces le dijeron que matara a su hijo Scott, que el diablo la obligó a matar, mutilar y comer partes de su hijo. Finalmente fue en ese momento que ella terminó matándolo con un cuchillo de cocina y comiendo parte de su cuerpo. Ella afirmó que los demonios saldrían de su estómago si se comía las entrañas de su hijo. En noviembre de 2009, un juez dictaminó que Oti era mentalmente incompetente para enfrentar un juicio. Posteriormente, fue ingresada en el Centro de Salud Mental del Estado de Texas para recibir tratamiento psiquiátrico y evaluación. La decisión del juez se basó en los informes de psiquiatras que afirmaban que Oti padecía psicosis posparto grave en el momento del crimen. Debido a su estado mental, Oti no fue condenada a prisión en el sentido tradicional. En cambio, su caso fue manejado a través del sistema de salud mental y fue sometida a tratamiento psiquiátrico en lugar de enfrentar un juicio penal. El caso de Oti Sánchez es un recordatorio sombrío de los desafíos que enfrentan muchas personas que luchan con problemas de salud mental no tratados. A pesar de la tragedia que rodea este caso, es importante recordar que Oti también era una víctima de su enfermedad mental. Su historia nos insta a reflexionar sobre la importancia de la conciencia y el apoyo en torno a la salud mental en nuestra sociedad. Al destacar el caso de Oti Sánchez, esperamos que su legado ayude a generar conversaciones más abiertas sobre la salud mental y que inspire acciones para garantizar que todas las personas tengan acceso a la atención y el apoyo que necesitan. Si llegaste hasta aquí y te pareció interesante nuestro documental, entonces suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras historias de crímenes.